tenía una promesa que esperasen. Cuando usted, por ejemplo, está en ayuno, hermanos, si ya en la tarde o si ha ayunado 1, 2, 3 días y sin comer ni sin suspender el ayuno en las noches, usted mira, hasta puede ver un ladrillo y piensa que es una semita. O sea, le despierta. Entonces cuando usted no ha comido, entonces usted tiene hambre, usted quiere algo. Igual, cuando no ha recibido el milagro que usted quiere, Dios despierta hambre espiritual. Y quiero que note bien, si Dios le hubiera respondido a su petición en el momento que usted quiere, no hubiera crecido al nivel de fe y de vida que tiene ahora. ¿Sí o no? Si Jesús le hubiera respondido, inmediatamente todas sus peticiones quedamos sin disciplina, sin formación disciplinaria en nuestra vida. Por eso que es importante el compás de espera. Vemos también, esto implica también la formación de la perseverancia. Desde el momento que Jesús les dijo hasta el día de Pentecostés, había perseverancia. Ahí estaban los 120 orando, buscando al Señor. Y, hermano, implica también la inducción a la disciplina de la oración. Jesús no les dijo que oraran, sino que les dijo, esperen, quédense en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo de espera aprendieron a doblar rodillas. Cuando usted no tiene respuesta, por ejemplo, a sus problemas económicos, cuando no tiene respuesta a los problemas de salud o a cualquier otra clase, usted empieza a orar. ¿Sí o no, hermanos? Pero si Dios nos respondiera todo, nos diera sin pedirle nada, Dios nos diera todito, entonces no tendríamos disciplina de oración. Estaríamos aguados, ¿sí o no? No buscaríamos el rostro de Dios. O sea, entonces seríamos, habría un paternalismo de Dios dañino para nosotros. Por eso Dios, hermanos, quiere que aprendamos la disciplina. Así que esta disciplina, hermanos, llega, por ejemplo, a ser tan fundamental porque da un carácter profundo. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, aquí vemos un resumen de algunas disciplinas que ellos aprendieron. Y estas disciplinas usted y yo tenemos que aprenderlas. Dice, y perseveraban en la doctrina. Hay perseverancia doctrinal. Fíjense bien, esto ya es una disciplina. Había una perseverancia. Así, en esa iglesia nadie se andaba ocurriendo cambiar de doctrina. La doctrina, la que está escrita, la palabra, no había alteración de ningún versículo de la Biblia. No solo eso, sino que había perseverancia, dice, en la comunión unos con otros. O sea, había una disciplina de comunión, pero también había una disciplina en el partimiento del pan. Esta expresión es sinónimo a compartir la Santa Cena. En otras palabras, había una perseverancia en la fe, porque eso es lo que significa participar de los elementos de la cena del Señor. Nos está hablando de una ratificación de la fe que tengo en Cristo cada vez que tomo el vino y tomo el pan. Pero también dice, y en las oraciones. Entonces vemos ahora una iglesia disciplinada en oración. Entonces, por eso Dios no contesta en el momento que nosotros queremos. Por eso Dios nos pide que esperemos. Porque no solamente Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo si está conforme a su voluntad, sino también que Dios está formando una vida disciplinada. Los resultados de esa vida disciplinada en la iglesia de los Hechos, hermanos, empezamos a ver, por ejemplo, una comunión más profunda con Dios. Y eso es importante, porque la disciplina, las disciplinas espirituales, en este caso como la perseverancia en la fe, en la comunión, la perseverancia en el área, por ejemplo, de la oración, en el ayuno, todas esas cosas que ellos hicieron, hermanos, les trajo una comunión mucho más profunda con Dios. Pero también, así como los discípulos, el haber esperado a Cristo que viniera caminando sobre las aguas, entonces la fe fue mucho más exacta acerca de Jesús cuando le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo vieron caminar sobre las aguas. Es decir, alteró las leyes de la naturaleza. Y no solamente él, sino que a Pedro también. En el momento que Pedro caminó por la fe, ese hombre alteró la ley de la naturaleza. Y cuando dudó, por supuesto, se hundió. Así que no dude, por favor, hermanos. Por eso que ellos dijeron, es que nadie puede hacer esto. Alterar las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad fue neutralizada. Y además de eso, cuando Jesús entra a la barca, cesó la tempestad. Entonces, eso les trajo un nivel de comunión más profunda con el Señor. Pero también
hermanos, en la iglesia de los Hechos, en ese compás de espera, en esa formación disciplinaria, hubo cambios positivos en la hermandad, la unidad. Había unidad. Por ejemplo, el caso de digamos, una iglesia, una familia, un matrimonio, cualquier grupo que permanece, digamos, bajo un compás de espera en una prueba, en una dificultad, normalmente se unen más, ¿sí o no? Hay casos, pues, o fenómenos que se dan una división, pero cuando hay pruebas y dificultades, estamos más juntos, ¿sí o no? Ahí está, y eso es importante. Vemos también en la iglesia aquí, habían cambios positivos, la gente se sentía parte del uno con el otro, no había envidia, no habían divisiones, no había esas cosas. Además, una vida de poder en el Espíritu Santo. La disciplina les trajo a ellos una vida de poder en el Espíritu, un servicio en excelencia. La gente no hacía las cosas mediocremente, lo hacía en excelencia, todo lo hacía en excelencia. Sí, por eso que, hermano, la demanda del evangelio era gloriosa. 3,000 se convierten el día que Pedro predica. Más adelante vienen otros 5,000. Así miles y miles y miles. Porque la demanda de la excelencia del evangelio, la pureza de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros estamos siendo formados en una disciplina, lo que va a producir en nosotros es hacer las cosas en excelencia. John F. Kennedy dijo, hay que tener pasión por la excelencia. Pero Jesús es quien nos ha hablado acerca de la excelencia. La gente sabe en el mundo político, en el mundo secular, la importancia de hacer las cosas en excelencia. Pero la vida en el Espíritu produce eso. Hermanos, en la iglesia, en lo que hacemos en nuestra vida, deberíamos con la ayuda del Señor, hermanos, de buscar la excelencia. Pero la excelencia no es un resultado de lo que yo hago, sino de lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestra vida. Además de eso, un trabajo en equipo impresionante como un resultado de las disciplinas espirituales y el avance impresionante del evangelio por todas partes del mundo. ¿Por qué razón? Por la formación de una vida de disciplina. Ahora bien, si entramos en esta dimensión, aprender a orar constantemente, o la Biblia dice orar sin cesar. La Biblia nos habla de la importancia del ayuno. Hay que ayunar, es una disciplina. No es algo que yo lo tengo que hacer cuando... No, la vida de oración, la lectura en la palabra, una disciplina. El perseverar en la fe, el congregarnos, otra disciplina. Todo eso lo hacía la iglesia. Si nosotros no entramos en esa disciplina, entonces vamos a tener problemas. Porque la disciplina viene a ser, las disciplinas espirituales vienen a ser la base de la formación de un carácter espiritual. Y ese es el segundo punto de este mensaje. En Hechos 1:8, ahora vemos aquí, como también quizás leyendo el 5 y 8 simultáneamente, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo nos está hablando de carácter. Porque está hablando de una persona que sostiene las evidencias, si es posible, aún hasta la muerte. Las evidencias de que Cristo es el Señor, de que Él es el Salvador, de que Él resucitó entre los muertos. Entonces ahora vemos la importancia de la llenura, de la unción del Espíritu, en la formación de nuestro carácter espiritual. Y hay dos cosas fundamentales para la formación de ese carácter. Recuerden que si no hay disciplina, entonces no habrá esa bendición de la unción del Espíritu. Pero ese carácter se forma con dos elementos fundamentales. Primero, cuando nos involucramos en el propósito de Dios. Cuando Jesús les estaba hablando aquí, diciéndoles que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ellos, los discípulos, ya sabían cuál era el propósito de Dios, cuál es el propósito de Cristo, y ellos se involucraron. Por eso dejaron las redes, por eso dejaron todo, para meterse en el proyecto de Dios. Hermano, mire, usted no se da cuenta que cuando usted renuncia a sus propósitos por el propósito de Dios, hermano, está en su vida, se está formando un carácter espiritual. Lea conmigo, por favor, hermano, Isaías, y lo dice de una manera muy hermosa. Isaías capítulo 54, en el versículo 2 y 3, nos habla aquí